Me olvidé decir algo muy importante al comienzo del video, es que todo lo que vas a ver es basado en evidencia científica y basado en mi experiencia habiendo ayudado a más de 300 personas a librarse del dolor. En este video te voy a contar cómo podemos tratar y manejar a este dolor lumbar que venís sintiendo hace mucho tiempo. Lo vamos a hacer un poquito diferente, lo vamos a hacer haciendo una rutina, así que agarra un mat de yoga o una colchoneta, lo que tengas, agarra un espacio y bueno, te voy a contar lo que sí funciona, lo que no funciona, cosas que quizás nunca te dijeron de tu dolor lumbar, así que te juro que no me voy a guardar absolutamente nada. Lamentablemente el porcentaje de personas que siente dolor lumbar es muchísimo, entonces hay también demasiada desinformación en las redes sociales, lo cual es muy importante que sepas todo lo que te voy a contar ahora. Seguramente probaste un montón de cosas y ya te prometieron que era la solución, pero estoy seguro que nadie te dijo todo lo que te voy a decir ahora. Y esto no lo digo como para ponerme misterioso ni nada, pero es muy normal que cuando vos vas a un tipo de consulta o algo, nadie vaya tan profundo en lo que realmente significa el dolor lumbar. Y como te dije, te lo voy a estar explicando mientras hacemos una rutina. No sé si voy a estar tan atento al número de repeticiones, quizás me pase un poquito más mientras esté hablando algo, pero te las voy a decir, así que si el día de mañana querés hacerlas, puedes tener las indicaciones abajo en la descripción o te digo cuánto tenés que hacer de cada cosa y cada ejercicio. Y lo más importante que tenés que tener en cuenta cuando tenés dolor lumbar es que el reposo está contraindicado, entonces tenés que darle a tu cuerpo movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es una rutina, por ejemplo, si tenés un pico de dolor muy fuerte, puedes hacer un par de movimientos que voy a hacer al principio y después obviamente te voy a ir tirando progresiones, te voy tirando tips, cómo vamos a hacer las técnicas y todo. Igualmente te aclaro que esta rutina no es individualizada para tu caso, no sé tus experiencias, tu contexto, tus creencias, así que eso obviamente es algo a tener en cuenta porque no sé si por ejemplo tenés algún miedo al hacer una flexión lumbar, al hacer una extensión, entonces todas esas cosas se tienen en cuenta a la hora de preparar una rutina. Pero como te digo, vamos a hacer de movimientos más sencillos a más difíciles y más complejos con la idea de que sea para todo el mundo. ¿Por qué es importante individualizar la rutina? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que seguramente tienen algún tipo de miedo o están evitando cierto movimiento, entonces es importante saber eso para ir progresándolo de a poco. Pero bueno, vamos a arrancar con el primer ejercicio. Vamos a acostarnos boca abajo y vamos a hacer un movimiento bastante tranquilo de pelvis, donde la idea es no mover las caderas. Vamos a apretar un poquito el core para que no se haga el arco en la zona lumbar. Entonces nos acomodamos y vamos a hacer un movimiento de pelvis hacia adelante y hacia abajo. Este movimiento es bastante tranquilo, más que nada para mover un poquito la pelvis. Vamos a hacer 8 repeticiones. ¿Y por qué también digo que es importante individualizar? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene una hernia discal y tiene miedo de flexionar la espalda. Entonces no le vas a indicar un movimiento directamente como puede ser, no sé, un Jefferson Curl donde estás flexionando la espalda. Tenemos que ir de a poco, tenemos que ir progresándolo, entonces es importante individualizar la rutina. Y puede tener ese miedo a la flexión lumbar porque le habrán dicho que no puede hacer eso, que está prohibido, que cómo va a flexionar la espalda si tiene una hernia discal. Entonces son muchos los factores que están jugando atrás de una persona que tiene algún miedo a algún movimiento, entonces es importante la individualización. Y ahora vamos a pasar al famoso gato vaca, donde nos vamos a poner en posición de cuadripedia y vamos a tratar de extender un poquito la espalda y flexionar. De acá estamos incorporando un poquito la extensión y la flexión. La idea es hacerlo de manera controlada. También vamos a hacer 8 repeticiones. Si tenés una hernia discal, probablemente es muy normal que tengas miedo al hacer una flexión lumbar, porque seguramente habrás ido a un traumatólogo o alguien y te habrá dicho que no puedes, que está súper prohibido, que lo único que puedes hacer es yoga, pilates, natación. Son actividades obviamente que podés hacer, pero tampoco tenés que tenerle miedo a la flexión, porque como vemos en la evidencia científica, flexionar la espalda no solo que no es dañino, sino que ayuda a la salud de los discos. Como todo, la espalda se adapta, tiene un gran poder de adaptación y los discos también. Y los discos se adaptan al estímulo que le brindemos. Si vos sos una persona sedentaria, que fuma, que no hace actividad física, obviamente los discos
se van a adaptar negativamente. Pero si vos sos una persona que hace actividad física, que se cuida, que descansa bien, que maneja el estrés de una manera correcta, se va a adaptar positivamente. Entonces ya sea va a revertir un poquito los daños estructurales que se van generando con la edad, que son absolutamente normales. Todas las personas tenemos canas, arrugas. Bueno, a nuestras articulaciones le pasa lo mismo. No es que se van a degradar y no se pueden revertir, sino que se van adaptando al movimiento o a la actividad o a lo que nosotros le brindemos. Y si te sentís cómodo y seguro, también puedes hacer esta versión del gato vaca, donde vamos a agregarle un poquito más de movilidad. Vamos a agregarle un poquito de movimientos hacia los costados. Está bastante bueno también para ir movilizando toda la zona. Y por ejemplo, estudios a deportistas que hacen remo, que flexionan mucho la columna mientras están remando, se demostró que tienen discos más saludables y una columna muchísimo más resiliente. Entonces, el problema, como vemos, no es en sí el movimiento, la flexión, sino que es el sedentarismo, los malos hábitos, descansar mal, un mal manejo del estrés. Y si trabajás mucho tiempo sentado frente a la computadora, tenés un trabajo sedentario, tenés mala postura, fíjate que lo pongo entre comillas, porque obviamente te voy a explicar después por qué, es muy probable que experimentes dolor lumbar, pero no porque estés todo el tiempo en la silla, sentado de esta manera, sino que es porque te estás moviendo poco y no estás brindándole al cuerpo los estímulos que tiene para poder sanar y para que todo el cuerpo impacte positivamente. Bueno, hasta ahí tenemos dos ejercicios, los movimientos pélvicos y el gato vaca. Ahora vamos a hacer unas elevaciones de pierna. Y estas tienen un par de variantes, también puedes elegir hacer la que vos quieras. Vamos a hacer también 8 repeticiones, obviamente con cada pierna. Vamos a acostarnos boca abajo, apretar el core para no generar el arco lumbar y vamos a... Espera que me acomodo un poquito mejor. Y vamos a levantar la pierna y a bajar. Y también otra cosa muy importante es que no hay ejercicio específico para el dolor lumbar. Puedes hacer un montón de actividades, ejercicios, rutinas. Así que no es que tenés que hacer tal ejercicio para sacar el dolor lumbar o tal rutina, sino que es el cúmulo o muchos factores que se van influenciando para que vos vayas revertiendo tu dolor lumbar. Acostados, como les digo, apretando el core para que no se haga el arco lumbar, vamos a ir levantando la pierna hacia arriba. Si estás experimentando ciática, este ejercicio no te lo recomiendo tanto porque quizás puede que empieces a sentir un poquito más los síntomas. Si no lo sentís, perfecto, va excelente. Pero si lo estás sintiendo, quizás reducí un poquito el rango de movimiento, no hagas el movimiento completo. Y también no hace falta que la pierna quede totalmente recta al hacerlo, sino puedes relajarlo un poquito e ir hacia adelante. Cambiamos de pierna, 8 repeticiones. Cambiamos de pierna, 8 repeticiones. Y esta es una muy buena variante también para meterle un poquito de movilidad de cadera. Fíjate que podemos rotar la cadera para afuera, una rotación externa o una rotación interna para adentro. Y también puedes hacerlo de esta manera. Entonces, para darle un poquito más de movilidad a la cadera, puedes rotar internamente y hacer el mismo movimiento. O también rotar externamente y hacer el mismo movimiento. Son dos variantes que están muy buenas que puedes ir jugando mientras vas haciendo el ejercicio. Y ahora volviendo al tema, te voy a explicar qué es lo que funciona realmente para el dolor lumbar, porque seguramente habrá sido algún traumatólogo, algún kinesiólogo, te habrán dicho un montón de cosas, te espantaron, te dieron miedo, te dijeron no flexiones la columna, te vas a hacer peor. Entonces te voy a contar lo que sí funciona para que vos también saques tus propias conclusiones. El día de mañana ves lo que realmente va. Y ahora, bueno, vamos a pasar a hacer una plancha. Te voy a contar también distintas variantes de plancha para que podamos ir haciendo. Nos vamos a poner en posición de plancha. Te vas a poner en posición de plancha, obviamente no así, tampoco así. En posición de plancha que sea natural para vos. Mantenés el core firme, fuerte
y vamos a mantener un par de segundos, 30, 40 segundos. Si aguantas un poquito más, también va perfecto. Y puedes hacer distintas variantes de la plancha. Puedes hacer una elbow plank, donde estás retrayendo un poquito las escápulas a la hora de ir para abajo y protraes las escápulas arriba. Este es un poquito más avanzado. Puedes hacer algún tipo de side plank de esta manera o agregarle más complejidad haciéndolo así. Hay muchas variantes que puedes hacer. Y también quizás fuiste algún profesional y te habrá dicho que no puedes hacer ninguna actividad de impacto, solamente natación o yoga o pilates, que te digo, está bien si quieres hacer eso y está bueno, pero cuando ya te empiezan a prohibir, vos empezás a generar cierta percepción, cierta experiencia alrededor del dolor y eso va moldeando toda tu recuperación. Entonces, por eso es muy importante el vocabulario que usamos y tratar de no alarmarte, sino apoyarte en el proceso que estás atravesando. Porque ¿qué pasa cuando un profesional te dice no hagas esto? Vos después de esa visita llegas a tu casa, empezás a evitar actividades, te da miedo hacer ciertas cosas y no te digo que el profesional no te quiera ayudar, simplemente que está desactualizado con su información, no lo hace intencionalmente, obviamente él quiere ayudarte, porque el dolor muchas veces funciona como un sistema de alarma. No quiere decir que te estés haciendo peor o que te estés haciendo más daño en tus tejidos, sino que esa alarma está todo el tiempo encendida. Entonces cuando haces algún movimiento, ya sea agacharte, estornudar o lo que sea, y obviamente cuando tenés más dolor evitas más, te vuelves más sedentario, entonces vas perdiendo más capacidad, más tolerancia y ahí se vuelve un problema más grande. Y bueno, para este ejercicio nos vamos a poner las piernas un poco más del ancho de los hombros. Podés tenerlas levemente flexionadas, no hace falta que estén extendidas. Y vamos a hacer un movimiento de cadera. Creo que me voy a poner de esta manera para que se vea mejor. Y vamos a hacer una bisagra de cadera. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de llevar la cadera bien hacia atrás. Fíjate que no estoy ni flexionando, no estoy flexionando la columna, sino que estoy haciendo una bisagra de cadera, una flexión de cadera. Voy llevando la cadera hacia atrás. Esto va a traer este patrón de movimiento que seguramente lo tenés un poquito olvidado, quizás no, pero te va a traer más movimiento y vamos a trabajar esta flexión de cadera que es sumamente importante. Y también puedo sentir un poquito el estiramiento en los glúteos, en la cadena posterior. Y de este vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones. Y lo más absurdo es que cuando vas, por ejemplo, al médico, al traumatólogo, te mandan a 10 sesiones de kinesiología y obviamente no te sirven para nada porque el caso se repite. Y yo no le estoy echando la culpa a ningún kinesiólogo, obviamente. Muchas veces ellos trabajan en sistemas donde no están enfocados al paciente, sino en atraer más clientes. Y obviamente eso es un problema porque una misma persona tiene que atender a 5, entonces te mandan todo el tiempo al magneto, al electrodo, a hacer terapias pasivas que realmente no tienen ningún tipo de adaptación en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Tu dolor lumbar obviamente no mejora nunca más. Y como te digo, es el sistema en el que se trabaja que no está enfocado en vos. Pero si vas al quiropráctico o al kinesiólogo o al osteópata y no te preguntan ni por qué estás ahí, ni cuáles son tus objetivos, ni qué es lo que querés lograr, obviamente lo único que están haciendo es generar una dependencia, como te digo, y no te están haciendo impulsar ningún cambio de conducta, que eso es lo que realmente tiene resultados. Es importante que te vuelvas una persona que mejore su calidad de vida a través de hábitos más saludables y mejorar en sí todos los ámbitos que apoyan a este sistema que somos nosotros, que somos obviamente un sistema multidimensional, multifactorial, pero tenemos que brindarle los estímulos correctos a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, para poder ir sanando. Y repito, no estoy tirándole mierda a ningún profesional, simplemente que el sistema no está enfocado en vos, entonces te ponen media hora con terapias pasivas y después te mandan una rutina genérica que no te la pueden ni revisar y obviamente esto el único perjudicado sos vos. Y mismo el profesional también se desmotiva y no se actualiza después con la información, entonces se genera un problema no solo al profesional sino también a ustedes que no tienen la información correcta de cómo poder tratar a su dolor lumbar. Y mantenerte actualizado es sumamente importante
para mí es una responsabilidad que tengo hacia ustedes, entonces estoy literal constantemente leyendo investigaciones, tomando cursos de profesionales, fisioterapeutas americanos, fisioterapeutas ingleses que considero que son muy cracks, entonces eso es muy importante. Volviendo al ejercicio, lo puedes progresar, ya sea con peso, con una mancuerna, con lo que quieras. También puedes progresar el ancho de los pies, hacerlo con las piernas más extendidas. El movimiento es en sí la bisagra de cadera, lo que tenemos que ir mejorando. Y ahora lo que vamos a hacer es un poquito de cadena posterior. Vamos a hacer un puente de glúteo de esta manera. Y este tiene miles de maneras para que lo podamos progresar. También vamos a hacer 8 repeticiones de este, donde tenés que ir contrayendo bien los glúteos, apretá bien los glúteos en la posición de más arriba, donde el glúteo tiene más fuerza, y vamos a hacer 8 repeticiones. Y es muy común tener esa primera experiencia en tu dolor lumbar, y obviamente esto se hace a veces un problema donde ya se va volviendo un poquito más persistente y más crónico, pero es muy normal, pasa constantemente y lo veo todo el tiempo. Van al traumatólogo, resonancia, los mandan, bueno, hernia discal o algún tipo de discopatía, los mandan al kinesiólogo y no mejoran. Y no tenés resultados, el dolor no se va con nada, no sabes qué hacer y empezás a buscar obviamente información por tu cuenta. Ya ahí ves un montón de información y, como te digo, ya en un punto te deja desinformado, y después ves todas cosas que se contradicen, que sí, que no, que funciona, y se vuelve un enredo total. Este ejercicio, a medida que lo vas progresando, obviamente puedes hacer un puente de glúteo a una pierna con la otra, puedes agregarle peso, puedes hacer un hip thrust si estás en un gimnasio, puedes hacerlo de miles de maneras. Y ahora, bueno, vamos a pasar a otro donde vamos a hacer un poquito de rotación, trabajar movilidad torácica. Vamos a apoyar la rodilla que está pegada a la pared y la otra la vamos a mantener hacia adelante. Esto, más o menos, para que te des una idea, tiene que haber esto entre la rodilla y la pared. Y porque, como siempre digo, el dolor no significa que estés dañándote más, o no significa que es una respuesta directa del daño en tus tejidos, porque vos puedes tener, como vemos en la evidencia, puedes tener una protusión, una hernia, puedes tener artritis y no tener ningún tipo de síntoma, y también puedes tener una resonancia que esté bien, que no tenga nada estructural, y puedes tener un montón de dolor. Pero ahora, si tenés una hernia o una protusión, a medida que, por ejemplo, estos hallazgos se ven en la resonancia, eso aumenta la percepción de dolor. Entonces es muy común que, si tenés una hernia o una protusión o alguna discopatía, experimentes dolor lumbar. Se correlaciona muchísimo. Pero, como te digo, esto no quiere decir que tener una hernia discal cause dolor lumbar. Y ahora, bueno, vamos con el ejercicio. Brazo a la altura del hombro, extendido. El otro lo mismo, y vamos a ir levemente a rotar. No hace falta que llegues a tocar la pared, obviamente, si podés, perfecto, pero si no, hasta donde sea. Muchas veces menos es más. Lo importante es hacerlo controlado y lento. Lo importante cuando haces esto es que no se mueva mucho la pierna que tenés apoyada adelante, que se quede firme. Por eso te digo, hasta donde puedas. Y si no, le puedes agregar un bloque de yoga, donde apretás contra la pared y se va a mantener, obviamente, la rodilla estable. Acá traigo el bloque de yoga para mostrarte. Lo apretás y obviamente la rodilla no se va a mover para nada. Este ejercicio también puedes hacer un poquito más complejo, donde también mueves el hombro, y también puedes agregarle incluso alguna banda elástica y le vas a agregar un poquito de resistencia. De este vamos a hacer 8 por lado.
Y mientras haces los del otro lado, cuando tenés estos hallazgos en la resonancia, ya pensás que una hernia discal obviamente es operación, cuando no es así. La mayoría de las hernias se curan sin operación y empezás a catastrofizar todo lo que te está pasando y obviamente se vuelve mucho peor. Si vos le agregás a un dolor ansiedad, incertidumbre, que obviamente hay incertidumbre, pero si le agregás mucha más ansiedad y pensamientos que no favorecen, obviamente va a ser peor. Y para darte un poquito de tranquilidad, la mayoría de las hernias discales no requieren cirugía. De hecho, entre el 70 al 90% mejora con una terapia conservadora, terapia física más analgésicos. Así que no tenés que tenerle miedo a la operación, porque en el 70 al 90% de los casos mejoran. Y las hernias que, por ejemplo, son más grandes, tienen más exposición al sistema inmune, entonces tienen más tasa de reabsorción. Una hernia cuanto más grande puede reabsorberse de manera espontánea mucho más rápido. Así que el tamaño de la hernia tampoco, obviamente, no tiene nada que ver con los síntomas que puedas experimentar y puede que cuanto más grande se reabsorba de manera más rápida. Pero como te digo, el tamaño de la hernia no predice la intensidad de los síntomas. Y ahora seguramente te preguntás por qué el daño no significa más o menos dolor, o el tamaño de la hernia, por qué no predice la intensidad de los síntomas. ¿Qué está pasando? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que el dolor es multifactorial. Muchísimos factores como las experiencias que ya tuviste, tu contexto, tus expectativas, el nivel de vida que estás llevando hoy, tus hábitos, todo esto influencia al dolor que nosotros podemos estar experimentando. Por eso también las respuestas al dolor son siempre individuales y son diferentes, porque yo no tengo el mismo contexto, las mismas experiencias que, por ejemplo, podés llegar a tener vos. Y ahora, antes de decirte lo que funciona, te quiero dar un poquito más de tranquilidad. Solo el 1% de los casos de dolor lumbar son los que se denominan banderas rojas o red flags. ¿Qué quiere decir? Estos son los casos graves, que son raros de ver, por eso son el 1%. Y estos casos son fractura espinal, infección en la columna, cauda-equina, cáncer. Son casos muchísimo más graves que no se ven tanto en una consulta normal. Y estas pasan rara vez, pero si por ejemplo tenés alguna incontinencia o alguna pérdida de sensibilidad nerviosa, no sentís la pierna de la nada, te recomiendo que vayas a una clínica o a un médico para poder descartar si es alguna bandera roja. Pero como te digo, es el 1% nada más. Después el resto son tratables. Un 5 al 10% son algún síntoma radicular, alguna hernia, protusión, ciática, etc. Y el 90 al 95% de los casos de dolor lumbar se denomina dolor lumbar inespecífico o no específico. Así que seguramente no caes en ese 1%, con lo cual es sumamente tratable. Y para poder tratarlo, hacia donde va toda la evidencia, es seguir un enfoque biopsicosocial. Y eso es lo que hacemos dentro de mi programa. No nos enfocamos solamente en lo que tiene la respuesta o el informe de tu resonancia, sino que tratamos de abordar los distintos factores que pueden estar influenciando en tu dolor. Por eso nos enfocamos en el sistema completo y trabajamos muchísimo para ayudar a las personas que entran dentro del programa. Y además está decirte que no sos un número más dentro de nuestro programa, sino que hacemos y movemos cielo y tierra para poder ayudarte. Y bueno, ahora voy a pasar a explicarte cómo trabajamos nosotros, basado en la evidencia científica, y lo que realmente funciona para tratar a tu dolor lumbar. Y trabajamos con los 3 métodos sumamente importantes del modelo biopsicosocial, y con este método ya ayudamos a muchísimas personas a liberarse de su dolor lumbar, los cuales son alianza terapéutica y empatía. El segundo es lo importante, la individualización y la educación. Y por último, la exposición gradual y progresiva con rutinas de ejercicios. Pilar número 1, empatía y alianza terapéutica. Te escuchamos de verdad, lo que te pasa, qué venís evitando, cómo es tu estilo de vida, cómo es tu rutina, estrés, rutina laboral. ¿Y por qué este pilar es importante? Porque cuando te sentís comprendido, te sentís apoyado, tu sistema nervioso baja esa intensidad que tenés y puedes empezar a confiar más en el proceso hacia una mejor recuperación. También va a hacer que bajes esa ansiedad y que mejore la adherencia al programa. Pilar número 2, la educación y la individualización. No hay dolores iguales. El dolor que pueda yo experimentar va a ser distinto al tuyo. También hay personas diferentes donde no todos le tienen miedo a, por ejemplo, a agacharse, a flexionar. Algunos le tienen miedo a la extensión o algunos responden mejor a una cosa que a otra. Entonces, por eso nos enfocamos en personalizar el programa, las rutinas, la atención,
Tratamos de ver y buscar qué es eso que te funciona a vos e ir hacia adelante con eso. Por eso evaluamos tu caso de manera exhaustiva y armamos el plan a tu medida. Y además te explicamos lo que te está pasando de forma clara, te damos un plan a seguir y todo obviamente basado en evidencia científica. Y el tercer pilar, que es sumamente importante, es la exposición gradual, progresiva, en rutinas de movilidad de fuerza, que básicamente, de nuevo repetimos, si vos tenés, por ejemplo, algún miedo a la flexión, ¿qué hacemos? La vamos y la reincorporamos de a poquito. Si por ejemplo te cuesta la extensión, lo mismo. Lo importante es ver qué es lo que te está pasando y ver cómo podemos ayudarte a que vos puedas potenciar lo que ya tenés y trabajando con el concepto de exposición gradual, ir exponiéndote lentamente a esas cosas que estás evitando para ir mejorando y progresando. Y acá es sumamente importante porque de pasar a evitar el movimiento lo vas a volver parte de tu estilo de vida. Vas a ir recuperando la movilidad, ganando más fuerza y todos los movimientos que antes evitabas los vas a empezar a hacer con mucha más confianza y sin miedo. Y ahí volvemos a reentrenar el sistema nervioso y le mostramos que estos movimientos son seguros. Y trabajamos el concepto de sobrecarga progresiva donde vamos intensificando un poquito, desafiándonos un poco más para generar mayores adaptaciones. Y de esta manera obviamente mejores la tolerancia y tu capacidad. ¿Y por qué esto funciona? Porque el dolor lumbar rara vez es por algún core débil, por algún flexor de la cadera rígido. Literal tenés que ver el sistema completo. No funciona solamente apagando el síntoma. Se resuelve cuando bajás la ansiedad, cuando mejorás la adherencia, tenés un estilo de vida más saludable, construís esa capacidad y esa fuerza real, empezás a dejar de evitar movimientos, a sacar ese miedo que tenés a hacer ciertas actividades y sostenés un proceso a largo plazo. Ahí es cuando realmente se ve esa diferencia. Por eso las terapias pasivas te pueden ayudar por cierto tiempo, pero después tenés que construir evidencia, tenés que cambiar tu conducta para poder ver el progreso a largo plazo. Y si te gustaría que analicemos tu caso en profundidad y ver si realmente te podemos ayudar, puedes agendar una consulta con un miembro de mi equipo abajo en el link en la descripción y si no también puedes escribirme a WhatsApp por si tienes algún tipo de duda. Y bueno, así terminamos la rutina. Espero que te haya gustado el video, que te haya gustado la rutina. Como te dije, no es individualizado, pero seguramente te puede ayudar y te puede venir muy bien. Espero también haberte brindado un poquito de tranquilidad con lo que estás atravesando y con las experiencias que hayas podido tener. Así que nos vemos en el próximo y si querés ayuda, acá estamos.